Y el programa Burocracia Cero busca cambiar el círculo vicioso del subdesarrollo por el círculo virtuoso del desarrollo, puesto que la calidad de servicio del gobierno para los ciudadanos debe ser uno de los objetivos principales de toda administración, y así lo ha manifestado el presidente Luis Abinader cuando participó en el conversatorio Burocracia Cero a cargo del director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, Peter Prasomsky, a ver si lo dije bien, Prasmovsky, así sería, ¿verdad? Así sería. El mandatario explicó que el tiempo que duraba lograr un permiso con el fin de desarrollar proyectos privados generadores de riqueza es lo que anima desde la Presidencia de la República a acelerar los cambios por la significación que tendrían estos cambios en la economía y la creación de empleos. Para ver detalles sobre qué es Burocracia Cero, cuáles son los avances que ya vienen realizándose en este sentido, además de conocer cómo anda la competitividad y qué hace el Estado, vamos a recibir al director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, Peter Prasmovsky. Bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Cualquier corrección a tu apellido es bienvenido en este momento. No, perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Mirarlo, Roberto, un gran admirador del trabajo que ustedes hacen. Gracias. Gracias, Peter. Por cierto, ¿de dónde es el apellido, la ascendencia? El apellido es de origen polaco. Polaco. Ah, ya. No, porque estoy cerquita, estoy aquí en Alemania, me doy un saludo, cualquier cosa que quiera mandarte para allá a la familia. Exacto, está ahí ahora. Ya. Pero de todas formas, a veces ya no es necesario, gracias a Dios, recurrir a esos enviados o emisarios personales. Realmente casi todos los estados, pero el nuestro sobre todo, se ha propuesto reducir al máximo la burocracia a lo interno de la estructura de gobierno y del Estado y de cara a la población como servidores públicos, ¿no? Yo necesito un papel de buena conducta, necesito esto, necesito aquel otro, apostillar aquello, y todo puede ir fluyendo de manera digital, a distancia. ¿Cómo va ese proceso de cara a la población que siempre busca un mejor servicio? Sí, cómo no. Bueno, lo primero es entender un poco la burocracia. Exacto. Y el costo de la burocracia. Uno de los números que yo realmente cuando hablo de este tema comunico es que la burocracia le costó en el 2019 al pueblo dominicano, la medición que se hizo antes de la pandemia, unos 220 mil millones de pesos. Eso es casi un 5% del Producto Interno Bruto. Y esto solamente tomando en cuenta los tiempos excesivos en el proceso de trámites y no realmente contabilizando la pérdida de inversiones que se tienen por todos los procesos burocráticos que hay. Y tampoco tomando en cuenta la corrupción que se deriva de todo esto. Y bueno, y el programa Burocracia Cero es una iniciativa del presidente Luis Abinader, que de hecho es una preocupación que él tenía mucho antes de incursionar en la política. Él como empresario y como ciudadano vivía todos estos problemas, las trabas burocráticas, y definitivamente es algo que desde que su inicio del gobierno pues empezó con el tema de Burocracia Cero. Ahora, ¿qué es Burocracia Cero? Es un programa que inicialmente buscaba identificar o priorizar cuáles eran los trámites de mayor incidencia y los que tenían mayores obstáculos, mayores costos sociales y económicos. Y es interesante porque una de las maneras en que el Estado interactúa con la sociedad y con el sector empresarial es a través de la permisología. Y diariamente se tramitan más de 2.500 trámites entre las diferentes instituciones del Estado, tanto local como extranjero. Y estos trámites pues son lo que el análisis que se hizo suma este monto de los 220 mil millones de pesos. Lo interesante de esto es que solamente 300 trámites son el 70% del costo. O sea que nosotros atacando el 30%, o sea, 300 trámites, podemos realmente enfocarnos en el bloque principal del costo de la burocracia, porque son los trámites de mayor demanda. Estos son trámites que tienen que ver con los permisos de construcción, permisos medioambientales, con los registros sanitarios, los trámites de la Junta Central Electoral, los trámites de pasaporte, etcétera. Y estos trámites, pues nosotros lo priorizamos en un programa que va
de 2020 a 2022, que fue la primera fase del programa, donde se eligieron 153 trámites y el resto de aquí a 2024. ¿Qué busca Burocracia Cero? Lo primero que busca Burocracia Cero es, luego de identificado estos trámites prioritarios, es hacer un levantamiento de los procesos dentro de las instituciones. El proceso me refiero a que cuando una persona llega a una institución con una serie de requisitos para obtener un permiso, estos requisitos, este formulario, este paquete de información pasa por un proceso dentro de la institución. Y este proceso generalmente históricamente ha sido desconocido. Es una caja negra. Ahí se pasaba de todo, se perdía tiempo, había engavetamiento, había ineficiencia. Entonces lo que hemos hecho es mapear ese proceso completo. Y luego del mapeo de ese proceso, pues empezamos con una etapa de automatización y digitalización que nos permite dar una trazabilidad de los documentos dentro de las instituciones. Luego el proceso de interoperar, de manera de que las instituciones puedan hablar entre ellas y el ciudadano no tenga que ir de institución a institución buscando trámites, como siempre decimos, no sea un mensajero del Estado. Finalmente, poner todo eso en un único portal. Hoy en día tenemos cantidad de ventanillas, cantidad de portales, estamos llevando todo a un solo portal, un portal único del Estado, y dentro de ese portal puede hacer un monitoreo. Entonces, que este conjunto de pasos o de pilares son los que agrupan Burocracia Cero. Ya. Por cierto, para ir poniéndole ejemplo a nuestros oyentes y televidentes, por ejemplo, alguien decide, un pequeño empresario, un emprendedor, decide importar unos productos que necesitan una aprobación de importación, que necesitan una aprobación para venderse en el mercado interno, porque si no sería ilegal, necesitan un permiso sanitario porque no puede afectar todo ese trámite. Para ir poniéndose el ejemplo, alguien, yo quiero ahora traer chupa chupa de Alemania, en Berlín, y entonces lo quiero llevar a República Dominicana. Eso implica un proceso que es lógico y necesario, porque ahí es donde está la responsabilidad del Estado, saber qué es lo que está entrando al país, o qué es lo que se está comercializando, o incluso qué es lo que se va a exportar, y que tenga un nivel de reglamento para no crear mayores problemas. Lo que pasa es que en aras de tener controles sobre eso, en la construcción, en la importación, en los alimentos, se creaba un marco burocrático que la gente decía, no, pero si yo tengo que llenar 300 papeles, cada uno en una institución, y un bucón te coge un turno allí, te pide otro, y el del parqueo, no, yo suelto esto en banda y no doy, o lo meto de contrabando, que ya sabíamos todo lo que corría eso, gracias a Dios hay mucho más control en nuestras aduanas, etcétera, pero es también una manera de poner orden para saber qué impuestos cobramos, etcétera. ¿Va por ahí la idea? Correctamente. De hecho, uno de los primeros que ha hecho un trabajo en la simplificación es la Dirección General de Aduanas. Ellos tienen lo que se llama despacho en 24 horas. Y esto se ha logrado gracias a una reclasificación, un nuevo concepto que le llamamos permisología basada en meritocracia. Empresas que tienen ya una reputación, que tienen una serie de estándares, que tienen un bajo perfil de riesgo, se le permite de manera mucho más ágil hacer los procesos de los procesos de aduana, de despacho de aduana. Entonces esto ha permitido claramente una gran eficiencia, elimina toda la burocracia envuelta, permite un monitoreo posterior a, libera en gran parte las cargas que tenían las inspecciones en el pasado, y no solamente eso, agiliza el comercio y agiliza las recaudaciones. Estos despachos 24 horas fue de hecho el primer programa que tanto Yayo como todo el equipo de la Dirección General de Aduanas pues empezó con Burocracia Cero, y ha sido un gran éxito. Y a lo que tú mencionas ahora, hay 3 decretos que se acaban de firmar sobre la DIGEMAPS, que es la Dirección General de Medicamentos y Alimentos, que está adscrita al Ministerio de Salud. Y estos decretos permiten, por un lado, la homologación automática de productos que ya tienen
las aprobaciones de la FDA y la EMA, es decir, son estándares iguales o mayores que los nuestros, y por ende la lógica es que estos productos le podamos dar beneficio a la duda que tienen los estándares necesarios y se pueden entrar de manera automática. Esto es un gran paso, un paso que ayuda a traer productos importantes para la salud, que en el pasado, por tema de tiempo, pues se perdía las ventanas para poder agilizar esos temas, y obviamente eso puede salva vidas, claramente. El segundo decreto importante es la parte de la renovación automática de los permisos sanitarios, que también era un dolor de cabeza. Las empresas tenían que volver a someter toda la información que ya la institución tenía para poder renovar el permiso. Esto no va a ser así ya, es un proceso ya completamente automático. Y la tercera, y probablemente la más importante, que va ligada a lo que hizo la DGA, es la creación de un perfil de riesgo para empresas locales e inclusive eventualmente internacionales, donde podamos separar, en base a acreditaciones y a una serie de estándares, podamos separar aquellas empresas que tienen ese perfil de bajo riesgo y nuevamente poder otorgarles permisos sanitarios de manera expedita. Esto es un cambio filosófico y cultural, de hecho, porque cuando uno puede pensar en que no todo el mundo lo va a hacer mal, sino que realmente hay empresas que tienen la trayectoria, o inclusive empresas que no tienen el perfil pero pueden acreditarse, esto va a cambiar la forma en que hacemos permisología en el país, porque ese concepto se puede aplicar en los permisos de construcción, se puede aplicar en los permisos medioambientales, una cantidad de permisología que agilizarían de manera importante no solamente los tiempos para los ciudadanos, pero también para las empresas. Qué bien. Una pregunta más. Hablabas de cómo se había distribuido en 2 etapas el tema de la burocracia cero. Habían cumplimentado unos 2 primeros años y se había reducido parte de estas 300 procedimientos que equivaldrían al 70% de todo del costo total que implicaba formalizar cualquier negocio, cualquier producto, etcétera. ¿Cuánto se ha cumplido hasta ahora? En los 2 años que están por venir, ¿cuánto más se va a avanzar en el desmonte de todo esto? Bueno, tenemos de los 153 trámites que se programaron para la primera etapa, se lograron 123 trámites. De hecho, ya tenemos unos 134 que están ahora al día. Estos trámites incluyen la ventanilla única de inversión, la ventanilla única de formalización, que es la formalización, la apertura de empresa en 24 horas, todos los trámites de la DGA y el despacho en 24 horas, incluye también la ventanilla única de construcción. De hecho, la ventanilla única de construcción, tenemos el compromiso con el presidente de que para finalizar en febrero, y eso se logró, poder interoperar las 18 instituciones que están que forman parte del encadenamiento de trámites del permiso de construcción.